Dios le bendiga, amados hermanos. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a proseguir trabajando con el tema que ya llevamos por mucho tiempo. Es el tema que nos corresponde, quién es Jesús. Es un tema cristológico por un lado y por otro es un tema teológico que explicamos desde ambos puntos de vista lo que la Biblia comienza a decirnos sobre la persona de Jesús o sobre lo que llamamos nosotros una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. En segundo lugar, que partimos desde el texto bíblico, es decir, nosotros somos cristianos evangélicos que creemos en la inspiración de la palabra de Dios y no somos de la escuela teológica liberal que no cree en el texto sagrado como palabra de Dios, sino como un texto religioso. Así que en el día de hoy vamos a proseguir tocando el tema de la tentación de Jesús, ya en el aspecto que hemos estado tocando. En el aspecto de hoy estaremos tocando los asuntos teológicos y sus implicaciones que tiene la tentación de Jesús. Más adelante estaremos hablando también de esa naturaleza de Jesús impecable y de ahí vamos a dar otro salto hacia la pneumatología y la cristología, es decir, cómo una y otra se afectan dentro de la cristología para dar culminación a todo este tema que llevamos por mucho tiempo para así poder comenzar otro tema que es sumamente largo, pero que lo queremos tocar porque para mí es necesario, ya que sé que muchas comunidades cristianas, muchas tradiciones cristianas, no lo tocan dentro de sus currículos teológicos, es decir, desde lo que llamamos nosotros sus escuelas teológicas, sus universidades, colegios, no está dentro del currículo de sus temas para los grados posgraduados. Así que nosotros estaremos tocándolo aquí después de terminar este tema sobre lo que es la cristología. No sin antes vamos a orar, darle gracias al Señor y pedirle la asistencia del Espíritu Santo siempre para nosotros poder confiar que el Señor nos ayuda a nuestro entendimiento, nos aclara para entender este tema tan maravilloso sobre la persona de quién es Jesús. Y redundando hacia quién es este Jesús, quiero decirle que la única manera que tiene la iglesia hoy, el pueblo de Dios hoy, para conocer a Jesús es por medio de las sagradas escrituras. No hay tal cosa como ayuno y oración para que Dios me revele a Cristo. Dios nos revela a Cristo por medio de su Espíritu Santo cuando éramos pecadores para que viniéramos a los pies de Jesús. Una vez que ya somos cristianos debemos de usar las escrituras, la palabra de Dios, y conocemos que desde los evangelios sinópticos en adelante y luego las epístolas paulinas se nos explica teológicamente en esas epístolas quién es Jesús, pero ya en los evangelios nos está hablando de la historicidad de Jesús, es decir, de cómo este Jesús va a nacer, en qué lugar va a nacer, cómo va a pasar su vida de niño, luego su vida de adulto entre 30 y 33 años, su muerte y su resurrección. Así que es allí en los evangelios donde nosotros vamos a leer quién es Jesús y a estudiarlo y prepararnos. Es decir, conocer a quien llamamos Señor y nuestro bendito Salvador. Así que vamos a orar y quiero darle también, después de orar, leer unos versículos de la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 9 al verso 10 y al verso 17. Y allí estaremos empezando o prosiguiendo, mejor dicho, este tema que llevamos sobre lo que es la tentación de Jesús. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, no solamente para mí, sino para todos aquellos que escuchan y ven este programa, para que su entendimiento también se les abra y puedan entender, tengan una claridad mejor acerca de su Señor y su Salvador. Hazlo porque te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la honra. Amén. Bien, amados, allí en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, versículos 9 y 10 y el verso 17, dice la Escritura, para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de sus padecimientos de la muerte, para que por medio de la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, humano como sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Esa palabra que se separa, esa coma que separa la primera frase que nos dice porque debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir. Lo que está hablando es de la semejanza humana, del sufrimiento y tentaciones que le pasa a todos los humanos. Luego el texto lo va a explicar de esta manera, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien, mirando los dos versículos que nos van a servir como punta de lanza para poder explicar con más lujo de detalle los asuntos teológicos y sus implicaciones sobre la tentación de Jesús. Al principio habíamos hablado que la tentación de Jesús es una seguidilla. Viene por causa de que Jesús va caminando por el Jordán para ser bautizado. Él va a caminar hacia Juan para que Juan lo bautice. Juan trata de persuadir a Jesús a que no se bautice, pero él le dice, no, conviene que cumplamos toda escritura. Cuando antes de Jesús llegar, hay una palabra que Dios le da a Juan diciéndole a que a quien viere descender al Espíritu en forma de paloma, ese es el Salvador, o ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Depende el escritor sinóptico que usted quiere estar leyendo. De la siguiente manera, ya Juan cuando va a bautizar a Jesús, o que permite que Jesús sea bautizado, entonces el Espíritu de Dios viene en forma de paloma sobre la persona de Jesús, y aquella voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ante estas dos aseveraciones, por un lado las palabras del Padre hacia el Hijo, por otro lado, el Espíritu en forma de paloma que desciende sobre Jesús, es exactamente la base para la tentación que se les va a dar a Jesús. Es interesante que cuando miramos también, estamos tocando nuevamente esto, redundándolo para que podamos entender la tentación y sus implicaciones. Por otro lado, una vez que Jesús se le da la señal a Juan sobre Jesús y que el Padre hace una aseveración acerca de su Hijo amado, en el cual él tiene contentamiento en él, los evangelistas van a llevarnos que una vez que termina la tentación de Jesús, rápidamente comienza el ministerio de Jesús, un ministerio poderoso, lleno del Espíritu Santo, quien va a estar predicando, anunciando la llegada del reino de Dios, y por otro lado, que el tiempo se había cumplido. Es interesante mirar esta enseñanza de los evangelistas, porque están tratando de explicarnos a nosotros. Mira, la tentación se va a dar por estas dos circunstancias que ocurren dentro del bautismo de Jesús. Y por otro lado, una vez que Jesús termina triunfante la tentación sobre Satanás, Jesús va ahora a empezar su ministerio, que va a ser que va a ser sino otra cosa que una guerra contra el imperio de las tinieblas, es decir, destruir el reino de las tinieblas. Así que la tentación, cuando la miramos desde el punto de vista teológico bíblico, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir con eso? Sus implicaciones. La tentación fueron en verdad la culminación de un proceso, por un lado, moral en toda la vida, y fortalecimiento y maduración de la persona de Jesús durante la niñez y su vida adulta. De hecho, el texto bíblico es claro y dice que el niño iba creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez gozaba más del favor de Dios, según nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, donde el texto dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando hablamos que estaba creciendo en gracia para con Dios, no es otra cosa que ese espíritu de servidumbre, de obediencia
hacia el Padre, que como ya he explicado en otras ocasiones, cuando miramos este espíritu de obediencia en Jesús, quizás distorsiona el concepto teológico de hijo de Dios para algunos, como ha pasado con Ariano, hoy llamados los testigos de Jehová, y como ha pasado también con los árabes, ¿no? Con el islamismo, donde ellos tratan de negar que Jesús es el Hijo de Dios por el hecho primero de hacerse humano, porque dentro del Corán Alá es trascendente, nunca inmanente. Entonces, dentro de la teología judía, Dios es trascendente, pero a la misma vez Dios es inmanente. Dios entra en relación con su criatura. De hecho, en la creación, Dios también crea al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. No solamente Dios se revela a la criatura y se revela como Dios, sino que también se revela en la acción de su intimidad con la propia creación y en este caso con el ser humano. Y que luego esa inmanencia se va a ver exactamente cuando el verbo se hace carne, Dios con nosotros. Dios aparece ahora en persona caminando en las calles de Jerusalén, Galilea, Judea, etcétera, predicando el evangelio del reino. Allí es cuando la inmanencia toma su mayor profundidad, en que Dios se hace carne y habita entre nosotros, según nos habla la Biblia en el libro del evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14. Entonces es interesante que cómo en la vida de Jesús desde su niñez se ha ido preparando Jesús para ser el Cordero de Dios y ser el que nos trae el reino de Dios a la tierra. Mediante el sufrimiento, nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 8, que aprendió obediencia. Es interesante que el verso 8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, que no era meramente porque era el Hijo de Dios eterno y que vivió en la eternidad con el Padre, sino que cuando Él se humana como Hijo de Dios en experiencia, ahora comienza a ser el siervo de Yahvé, como nos habla la Biblia. Si uno lee la Biblia desde los capítulos 40 al 66 del libro de Isaías, montones de ocasiones la Biblia menciona: aquí mi siervo, yo le sostendré, a quien toma gozo mi alma. Ya en el capítulo 53, bien famoso para el pueblo de Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en cual toma contentamiento, le veremos más inatractivo. Todo el tiempo el texto bíblico profético, dando un vislumbre hacia la persona de Jesús, comienza a hablar de él como el siervo de Yahvé, como aquel que viene a servir, a obedecer. Y esto ha sido un gran problema, como ya dije, para los arianos, porque cuando en la Biblia se menciona que el Padre mayor que yo es, que yo hago lo que el Padre quiere que yo haga, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, Ariano lo interpretaba como que Jesús era menor que el Padre. Pero el texto bíblico no está hablando de uno mayor en orden de jerarquía, sino en orden de servicio, en lo que se llama teológicamente la Trinidad económica. Es decir, cómo Dios ha hecho que parte de él se humane para traer salvación a la raza humana, y ese que va a tomar forma humana va a hacerse esclavo del Padre, en este caso para hacer su voluntad, su propósito, para que su propósito redentivo se cumplan en la tierra. Entonces es interesante mirarlo desde diferentes puntos. O sea, funcionalmente Jesús era menor que el Padre. En lo que llamamos categorías trinitarias eran iguales, pero como humano tenía que obedecer a su Padre, servir a su Padre y hacer la voluntad de su Padre hasta su muerte. Entonces, esto era parte del plan y propósito de Dios. Como parte de la divinidad, tiene que asumir humanidad, y dentro de ese asumir humanidad tiene que, por un lado, autolimitar aquellos atributos divinos que le impiden la humanidad. Porque sin limitar esos atributos divinos que impiden la humanidad, es imposible que Jesús fuese 100% humano. Es decir, no puede haber un humano que sea
omnisciente, ni puede tampoco haber ningún humano que estuviera omnipresente, que estuviera en todos los lugares a la misma vez. Por eso es que el texto bíblico es tan claro, tan enfático, donde dice: Jesús, cansado del camino, se sentó así. Y que cuando Jesús estaba en Galilea, a la misma vez no podía estar en Judea, porque era imposible por su humanidad. Entonces, tenemos que mirar estas dos naturalezas, cómo funcionan, una de las cosas que la gente a veces me ha criticado, que por qué tantos mensajes acerca de quién es Jesús. Bueno, estamos explicando a Jesús desde el comienzo del primer siglo, de cómo la iglesia estaba interpretando quién era Jesús y cómo las falsas doctrinas comenzaron también a interpretar quién es Jesús. En el día de hoy, en el siglo XXI, en el que estamos viviendo en el día de hoy, también hay teologías que interpretan a Jesús de lo que llamamos el Jesús histórico o el Cristo de la fe, o están hablando de Cristo desde otros puntos de vista. Y hemos tratado de explicar todo esto para que se entienda qué es lo que la Biblia enseña acerca de quién es Jesús y cuáles son los puntos teológicos de las escuelas teológicas que se han levantado en el día de hoy según las filosofías del momento que nos han tocado vivir, y que de ahí se hace una nueva interpretación de quién es Jesús. Por eso es que he alargado esto. Bueno, si uno va a la universidad, por lo menos tardaría no menos de 1 año y medio para poder estudiar cristología, aunque la básica son solamente 6 meses. Entonces, estamos tocando un tema que es sumamente amplio, largo y complejo, y que a la iglesia le tomó los primeros 3 siglos de la era cristiana para hacer los primeros credos de la iglesia. Esto es lo que creemos. Y la iglesia hizo los credos por varias razones, y una de ellas era por una que era didáctica, era para la enseñanza de los nuevos convertidos, de los catequistas, que eran los que iban a tomar los cursos de principio de la fe cristiana, que lo que le llamamos nosotros a los recién convertidos, le iban a dar exactamente los credos para que entendiera el nuevo convertido: esto es lo que creemos. Pero también se hizo como parte de la evidencia propia de la iglesia de que los nuevos convertidos no tuvieran enseñanzas anticristianas o que fuesen anti la verdad de Dios o ante la dogmática de la iglesia. Por lo tanto, los credos ayudaban a que si el recién convertido no podía confesar que Jesús había venido para el tiempo de Herodes y que había muerto para el tiempo de Poncio Pilato y que Jesús murió y resucitó y no lo podía declarar en el credo, pues esa persona no lo podían bautizar. El problema que tenemos en el día de hoy es que tanto los pastores como los recién convertidos me parece que no entienden esta verdad. Y los pastores lo que hacen es que se convierte un grupo de hermanos en la iglesia y toman solamente 1 hora para explicarle el bautismo y bautizarlo. Y eso es un error tanto teológico como bíblico del pastor hacia ese feligres. ¿Por qué? Bueno, porque ese feligres no conoce nada de la doctrina de la iglesia. Y al no conocerla, se está bautizando una persona que no sabe lo que cree. ¿Y cuál es el problema? Que al poco tiempo la persona está predicando una cosa que es errónea al texto bíblico, y es fruto de que no se le da catecismo a los recién convertidos, no se le da enseñanza para los recién convertidos, y eso ha traído grandes problemas, porque lamentablemente estos mismos que se convierten y que se bautizan a la semana de haberse convertido, no conocen la fe cristiana, mañana son líderes de la iglesia, más tarde son pastores de la iglesia y no conocen la fe. Triste para la iglesia en el día de hoy, porque antes un catecúmeno tardaba de 4 a 5 años para ser bautizado en la iglesia. Y se le enseñaba todas las doctrinas. Y antes de ser bautizado se le decía: ¿crees esto que dice la escritura así, así, así? Sí lo creo. Y en ese sí lo creo, entonces te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentablemente la iglesia ha perdido la esencia de la doctrina, porque para ello la doctrina no tiene ningún valor. Y eso ha llevado a que hoy tengamos distintas interpretaciones acerca de quién es Jesús. Le preguntamos a alguien quién es Jesús y lo que nos dice es un disparate
que si Jesús es la rosa de Sarón, que el lirio de los valles. Bueno, en la Biblia, cuando preguntamos quién es Jesús, es una pregunta que es ontológica. Se está hablando, ¿quién es Jesús? Pues mira, Jesús es divino y Jesús es humano. No se habla más nada de eso. Jesús es humano y Jesús es divino. Esa es la respuesta que debiera dar todo cristiano. Jesús es humano y Jesús es divino. Ahora, ¿cómo funcionan estas dos naturalezas, la divina y humana, dentro del ministerio de Jesús o ahora, cuando Jesús está sentado dentro del Padre? Son otros 20 pesos. Entonces, mirando esta verdad de la palabra del Señor, esas tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, en esas varias tentaciones que tuvo que enfrentar también a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio, Cristo obedeció a Dios en nuestro lugar como representante nuestro y triunfó allí donde Adán y Eva fallaron y donde el pueblo de Israel, que también se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto también falló en las tentaciones que tuvieron en el desierto y por eso muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, estamos mirando allí la escritura, por ejemplo, en el libro de Romanos, estamos hablando de la parte teológica ahora, Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, donde la Biblia dice, así que, como por la transgresión de uno, en este caso es de Adán, el primer Adán, lo que le llamamos nosotros, y la Biblia le llama así el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, en este caso del segundo Adán Jesús, vino a todos los hombres justificación de vida. Es decir, que en el lado de la tentación se está cumpliendo algo teológicamente en el propósito de Dios de brindar justificación, así como en Adán todos pecamos, en Jesús todos somos justificados o en la persona o creyendo en Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, es decir, todos, fueron constituidos pecadores, en este caso por Adán, el texto dice, así también por la obediencia de uno, en este caso de Jesús, nuestro Señor, los muchos son constituidos justos. Es decir, que en la vez pasada estuve hablando de la purotrosis y cómo se da este caso sobre la justificación en el Imperio Romano, cómo Pablo la usa para explicar la justificación. Y habíamos hablado, eso está en el video anterior, les recomiendo que puedan allí verlo para que puedan ir mirando cómo he llevado toda esta enseñanza y cómo miramos cómo el apurotrosis o el Redentor, en este caso, que se convertía, el Redentor se convertía, voy a repetirlo de nuevo, el Redentor se convertía en el redentor del acusado. En este caso, el amo dueño del hogar, tenía esclavos, esclavas, tenía padre o tenía madre, y cuando iba a ser juzgado porque era un delincuente, la justicia permitía, la ley romana permitía que uno llevara un apulotrosis. Podría ser papá, podría ser mamá, o podría ser un esclavo, o cualquier otra persona que quisiera tomar el lugar de él. En este caso se tomaba un esclavo, el acusado podía renunciar a aquella persona que decidía hacerle la apulotrosis. Si papá o mamá quería decir, yo voy a morir por mi hijo, él podía decir, no, yo no quiero que mi papá sea la apulotrosis. En este caso, cuando miramos que al esclavo se toma y el esclavo entonces, él acepta que sea el apulotrosis, el redentor de él, pues al esclavo se le mata y se deja libre al amo. Esto es lo que ocurre exactamente en el tema de la justificación. Entonces se está tomando un asunto que ocurre en el Imperio Romano, en el asunto judicial, y que se está aplicando a la fe cristiana para que se mire la analogía que hay entre lo que ocurría en el Imperio Romano y lo que está ocurriendo en el asunto bíblico, en el asunto de Dios como juez, Señor, y en este caso como Jesús, el apurotrosis, y los pecadores, nosotros, quienes hemos puesto la fe en Jesús. Entonces, estamos mirando los asuntos, como ya dije, las implicaciones teológicas, y estamos mirando
que ya dije que cuando Jesús termina la tentación, comienza a ocurrir lo que se llama también en los asuntos legales un precedente. Es decir, que cuando Jesús vence al tentador en esas tres tentaciones que ocurren, Jesús va a ser un precedente de derrotar al enemigo, a Satanás, en su ministerio. No solamente en el principio aquí, o sea, antes de comenzar su ministerio, sino que en todo su ministerio lo que vamos a encontrar es exactamente una lucha o una pelea, una guerra entre el bien y el mal. Y que cada vez está venciendo el bien sobre el mal. Ejemplo de ello, esta primera tentación. Comienza el ministerio de Jesús, Jesús comienza a echar fuera demonios, y el echar fuera demonios, Jesús lo está interpretando, y él va a hacer una parábola sobre ello, donde dice que cuando un hombre fuerte, poderoso y fuerte tiene sus bienes, está seguro. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le quita las armas en quien confía, le puede arrebatar también sus bienes. En este caso es cuando a Jesús se le acusa que él echa fuera a Belcebú por el príncipe de los demonios. Y Jesús dice que por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, echa fuera a Satanás. Y esto habla de que Satanás ha sido golpeado, ha sido derrotado desde antes del ministerio que Jesús comienza, durante todo su ministerio, y que luego el último episodio se va a dar exactamente allá en el Calvario, allá en la tumba fría, cuando al tercer día se abre la tumba y Jesús resucita de entre los muertos. Pablo lo va a interpretar allá en el libro de Colosenses, como él ha vencido a los enemigos y va llevando cautiva a la cautividad. Él lo va a explicar, Pablo lo va a explicar allá en Colosenses, como cuando un general del ejército tomaba vencido a los demás generales y los llevaba en cadena con el trasero por fuera en una procesión hacia la ciudad del conquistador, y llevaba en una procesión a todos los esclavos. De ahí lo está presentando Jesús, cómo venció a los malignos, a los poderes del mal, en la cruz venció sobre ellos, llevándolos cautivos. Entonces, lo que estamos mirando es la batalla del enemigo. De hecho, esto estaba profetizado en lo que llamamos nosotros, o lo que se llama la apocalíptica judía, que se va a dar de 300 y pico de años, 200 y 100 años antes de Jesucristo. Se va a dar toda una apocalíptica judía, donde se está esperando que el mal sea vencido por el reino de Dios o por el portador del reino de Dios. Bien, entonces estaremos ese tema lo estaremos tocando en otro episodio, que no sea sobre la persona de Jesús, porque estamos tocando la ontología, y luego estaremos tocando para qué Jesús vino, y ahí estaremos tocando todas esas cosas. Entonces, miramos este aspecto teológico y sus implicaciones. Ya dije que una vez Jesús vence a Satanás, sale predicando la palabra del Señor. Todo lo que hace Jesús es vencer a Satanás. Es decir, allí va a sanar a los enfermos. Es lamentable que a veces cuando se está predicando los evangelios y se está mirando las sanidades, los milagros, las maravillas, las resurrecciones de los muertos, se está mirando desde el punto de vista de milagros, que Dios está haciendo milagros, que Jesús está sanando aquí. Pero realmente, ¿qué es lo que está haciendo Él? No es otra cosa que cumpliendo Isaías 61:1. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable al Señor, a predicar libertad a los cautivos. Es decir, que Jesús está cumpliendo toda una, ¿cómo le podemos llamar? Todas unas profecías mesiánicas del reino que tienen que ver con la derrota de Satanás y con el plantear
dentro de Israel y dentro de las naciones del mundo el reino de Dios. El reino de Dios está puesto porque no pueden haber dos reinos juntos. El reino de Dios está venciendo al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está retrocediendo. Jesús está quitándole víctimas a víctimas de Satanás, al enemigo, lo está despojando, le está quitando las armas en que él confía, está dando libertad al cautivo, está trayendo sanidad a los enfermos. Es por ende que siempre que vemos a Jesús en los evangelios, lo estaremos viendo resucitando muertos, los estaremos viendo sanando enfermos, perdonando pecados, porque ha llegado la restauración de Dios. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, uno va a darse cuenta que en el libro de Daniel se va a estar trayendo, en el libro capítulo de Daniel 7, capítulo 9, se va a hablar de las 70 semanas de Daniel y se va a hablar de 7 bendiciones que vamos a encontrar allí en el capítulo 9, ya final casi del capítulo 9 de Daniel, donde dice de cuando está orando Daniel, Señor, ¿cuándo serán las 70 semanas que terminarán? Y se le dice, no serán 7 semanas o 70 semanas, sino 490 años que está determinado sobre Jerusalén, sobre tu ciudad, tu pueblo. Y allí se va a ungir al Santo de los Santos. Se van a cumplir estas profecías. Se le acabará la prevaricación a Israel. Se sellará la profecía. Es decir, que allí en el libro de Daniel se está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo y la derrota del problema del pecado que viene desde el libro de Génesis, que la ley se va a dar luego en el libro de Éxodo y que la ley no va a trabajar con el problema, sino que lo que va es agigantar el problema. Entonces, la ley no fue creada, por eso es que Pablo en el libro de Romanos dice que la ley no era mala, la ley era buena, era santa y era justa, porque la ley vino con el propósito de revelar lo que era malo, pero no vino a trabajar con el mal. Es decir, el problema del pecado no era asunto de la ley, sino asunto de la obra redentora de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, donde se iba a trabajar con el problema del pecado. Por eso es que cuando nosotros leemos la carta magna que encontramos en el libro capítulo 8 del libro de Romanos, allí se nos está hablando exactamente la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, en la iglesia, trabajando con ella, ungiendo a la iglesia y dándole a la iglesia una predisposición santa para vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Allí se le llama vivir en el Espíritu, como también se le llama en el libro de Gálatas, vivir en el Espíritu o bajo la influencia, el poder del Espíritu en la vida de la iglesia. Es decir, que el problema del pecado que se le dio el mandamiento en el libro de Éxodo a Israel, no matarás, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, tu prójimo como a ti mismo, se va a cumplir en la gracia, es decir, se va a cumplir en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia, la bautizaría y a ella se le daría el poder, la gracia y la unción del Espíritu para vivir en el Espíritu y amar al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón y con toda su mente. Esa obra redentora, salvífica de la muerte y resurrección de Cristo aplicada por el Espíritu Santo al ser humano, al cristiano, aquel que se convierte, que viene a los pies del Señor, es exactamente la teología del Nuevo Testamento, donde redunda en el fruto del Espíritu en alguien que está mostrando el carácter de Jesús, o donde se le comparte al creyente parte de la divinidad. Y cuando estoy diciendo que se le comparte parte de la divinidad, yo no estoy diciendo que el ser humano es divino. Lo que estoy diciendo es que aquellos atributos comunicables divinos se le van a comunicar a la iglesia, como la bondad, la misericordia. Por eso es que la Biblia dice, porque el fruto del Espíritu es amor, es misericordia, es bondad. Es decir, que se le va a comunicar por medio del Espíritu Santo aquellas características divinas o aquellos atributos comunicables que le pertenecen a Dios dentro de la moral y la vida santa. Eso se le va a comunicar a la iglesia para que ella también sea una iglesia santa. Es decir,
Estamos aquí tocando estos asuntos teológicos sobre lo que hablamos de la tentación. Las Escrituras afirman que estas tentaciones de Jesús aumentó su capacidad de entender y ayudarnos a nosotros en las tentaciones. Fíjese que nosotros leímos allí en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10, pero cuando lo miramos allí en los versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es por eso que Pablo en las epístolas nos dice a nosotros que no nos ha sobrevenido una tentación, sino que sea humana. En otras palabras, no es algo más allá del humano lo que nos ha venido y las tentaciones son puramente humanas. Y como son puramente humanas, el ser humano, en este caso el cristiano, se le ha dado la ayuda del Espíritu Santo. Para poder luchar en la vida contra las acechanzas del enemigo, contra toda tentación y vencerlas. Es decir, que cuando nosotros leemos exactamente la carta magna que le hablé ahorita del capítulo 8 del libro de Romanos, un libro que casi la iglesia ni lo lee, pero que es uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, llama a la iglesia los más vencedores. Allí nos habla que ni la muerte, ni la vida, de ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Es decir, a la iglesia se le ha dado, se le ha concedido que ella esté sumergida en el cuerpo de Cristo, o como se llama bíblicamente, bautizado en el cuerpo de Cristo, que ella sea el cuerpo de Cristo y que ella sea parte de los miembros del cuerpo de Cristo, y que esos miembros del cuerpo de Cristo no están dados para sacarlos del cuerpo, no están dados para mutilarlos del cuerpo, y esa es la garantía que nos presenta exactamente el capítulo 8 del libro de Romanos, donde nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Usted se puede apartar si usted quiere, pero no hay nada que lo pueda apartar, ni en el cielo ni en la tierra, a una persona que ha hecho profesión real de fe en Cristo Jesús. Nada lo puede apartar del amor de Dios. Esa es la garantía que hay allí, que la salvación en Dios es segura, que uno tiene que estar seguro en lo que ha creído. Esa es una realidad que está en la santa palabra de Dios, y que el cristiano puede vencer toda suerte de tentación porque ya Jesús fue tentado, y tenemos un sumo sacerdote en el cielo quien intercede por nosotros al Padre para que nosotros no caigamos en el pecado, de la misma manera que Jesús intercedió cuando le dice a Pedro: yo he visto a Satanás que desciende sobre un rayo sobre la tierra para tentarte, pero yo he rogado a Dios que tu fe no mengüe. Y esta es la manera de Dios trabajar. No solamente tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, intercediendo por nosotros, pero también tenemos otro sacerdote o sumo sacerdote en la Biblia que también intercede por nosotros, y es el Espíritu Santo, que también allí mismo en la carta magna a los Romanos, capítulo 8, nos dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que pide conforme la intención de Dios para que la gloria de Dios, la gracia y el amor de Dios acobije al pueblo del Señor. Así que tenemos a todo Dios con nosotros. El Padre está con nosotros. Allí en esa carta magna del capítulo 8 nos dice que mira cuánto nos ha amado Dios, que nos ha dado a su Hijo, no escatimó a su Hijo y nos lo dio. Dios está a favor de nosotros, el Hijo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos toda la divinidad del cielo, la Trinidad, toda a favor nuestro. Ninguno de ellos está en contra de nosotros. A veces nosotros, culpados por el pecado, por alguna
ocasión que hayamos pecado, estamos diciéndole al Señor, tú no me amas, mira porque es que yo he pecado, yo soy tan sucio, pero no. En la Biblia, Dios siempre está interesado en perdonarnos y restaurarnos. La restauración es parte del propósito eterno de Dios. Dios no solamente restaurará al ser humano, Dios va a restaurar toda la creación. Está prometido desde el Antiguo Testamento que en los últimos días creará Dios cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia y donde habitarán los hijos de Dios. Entonces, en la Santa Escritura, toda la divinidad está a favor nuestro y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne humana y padeció y sufrió lo que era ser tentado por el diablo. En esa tentación experimentó el sufrimiento y el dolor de la tentación y Él es poderoso para socorrerte a ti en el día de hoy. Tú no tienes por qué caer ni por qué dejarte de caer porque Dios no quiere que tú caigas. Él quiere que te mantengas victorioso. Allí léete la carta de Romanos. Es una carta magna que la debería conocer todo ser humano, todo cristiano, y que la deberíamos de recitar como hacemos con el Salmo 91 y como hacemos con el Salmo 23, recitarlo, esa carta hay que recitarla e internalizarla en nuestras vidas para que veamos que es la carta de la libertad del cristiano. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo está a favor de nosotros. Allí él dice que está en nuestra ayuda, el sunantilambanomai en el griego, que define la palabra ayuda, está para cobijarnos, guardarnos y protegernos y darnos poder sobre el mal. Entonces, mirando lo que estamos mirando, allí el autor de los Hebreos relaciona la capacidad de Jesús para condolecerse de nuestras debilidades, por el hecho de que Él también fue tentado, como nosotros también somos tentados, para venir a ser nuestro gran sumo sacerdote. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16, el texto dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, según nuestra humanidad, pero sin pecado. Y ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Es decir, que allí con ese texto muy bien paralelo con el libro de Primera de Juan, donde dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a su Hijo Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros miramos, es que es lamentable cuando nosotros miramos la iglesia como si la iglesia fuese un grupo de ángeles con alas que vuelan y alas que cubren su rostro, y miramos gente como que gente que no peca. Pues mire, déjeme decirle, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pastores, que yo estoy en la iglesia, todos somos pecadores. Justificación no significa que tú eres justo. Justificación significa que justicia se ha declarado para ti. Se te ha imputado justicia, pero no eres que tú eres justo. Tú eres un delincuente. Igual como ya expliqué sobre el asunto de la plutrosis en el Imperio Romano. Tú eres un delincuente. Por eso es que aquel murió por ti. Entonces, en la Biblia, cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 3, dice, porque todos pecaron, no hay ninguno bueno. El texto está claro. Está diciendo que no hay ninguno bueno. Y que por eso vino Jesús. Y el texto más abajo, cuando ya dice que no hay ni uno bueno, dice, por cuanto todos pecaron, los judíos que se les dio la ley, los gentiles que habían conocido a Dios, pero que se descarriaron de Dios, todos pecaron. Por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Y que por eso vino Cristo para hacer nuestra propiciación por nuestros pecados. Entonces, las implicaciones interesantes de la tentación de Jesús fue que Jesús no cayó. Jesús no fue como nuestro primer Adán. Jesús no cayó como cayó Israel, el Hijo de Dios del Antiguo Testamento, y que Jesús venció.
y que como Él sufrió la tentación, Él sabe compadecerse de ti y de mí, que también somos tentados, que también sufrimos, que también lloramos, que también nos amargamos, que también tenemos etapas en nuestras vidas donde no queremos ni ser consolados por nadie, donde tenemos frustraciones, depresiones y cuantas ansiedades en nuestras vidas. El Señor viene a nosotros diciéndonos: yo te restauro. Para eso Jesús murió y para eso resucitó, para garantizar tu salvación, tu restauración. Entonces, mirando allí el rescate de la humanidad, esta tentación servía para poner las pautas. Es interesante que esta tentación se dio al principio o inicio del ministerio de Jesús, lo que su victoria lo habilita a la culminación de su ministerio en la cruz. Por eso dije lo interesante cómo cada uno de los evangelistas propone la tentación, la propone a la apertura de su ministerio. Cuando sale la tentación, sale lleno del poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar, para anunciar el reino de Dios. Y así vas a proseguir en ese precedente de la derrota de Satanás hasta la resurrección de los muertos, su muerte y resurrección, donde en su resurrección se da el último batazo, por así decirlo. Allá en el libro de Génesis capítulo 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que en el libro de Génesis hay un anticipo de la derrota de Satanás en la resurrección de los muertos, donde tiene una herida de muerte en la cabeza. De ahí en adelante, cuando usted lee todos los demás libros de la Biblia, es decir, después que usted pasa los evangélicos, comienza a leer los Hechos y las epístolas Paulinas y Pedro, Judas y Juan, usted se va a dar cuenta de algo. Que nunca se dice que el último enemigo que queda es el diablo. No lo dice en ningún lugar, porque ya se ha dado por sentado que el enemigo está derrotado. No se presenta como alguien que perturba, sí. Se presenta como alguien que trata de escandalizar, sí. Se presenta como alguien que trata de estorpecer las misiones de la iglesia, especialmente de los apóstoles, evangelistas, misioneros. Sí, se presenta como alguien que trata de estorpecer, pero nunca se presenta como un enemigo que no ya esté vencido. De hecho, cuando Pablo recoge el escatón o la escatología de los últimos días, nunca pone al diablo como que hay que derrotarlo, sino que dice: el último enemigo que queda es la muerte. ¿Y dónde ya fue vencida la muerte? En la resurrección de Jesús. ¿Y por qué tiene que ser vencida? Porque ahora le toca a los hijos del reino, a los hijos de Dios, resucitar de entre los muertos. Es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia es que la salvación es ya sí, pero todavía no. Yo estoy en Cristo, sí. Soy salvo, sí. Soy perdonado, sí. Mis pecados han sido perdonados, sí. He sido restaurado, sí. Se me ha dado el Espíritu, sí. Se me ha bautizado, sí. Soy parte del cuerpo de Cristo, sí. Ya soy hijo de Dios, sí. Pero todavía no ha venido lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, entonces seremos como Él es. Esa parte todavía no ha venido, que no es otra cosa que la pura santidad o santificación de la iglesia, no es otra cosa que la resurrección de los muertos. La estamos esperando todo. Somos salvos, sí, ya, pero todavía no, porque todavía estamos esperando a que aparezca el deseado de las naciones y resucite a los muertos. Resucite a todos los que esperaron en Cristo. Jesús dice: el que cree en mí ya tiene vida eterna. Sí, ya, pero todavía se muere. Sí, ya tiene vida eterna. No vendrá juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ya Jesús da por sentado que lo que se ha ganado en el Calvario, en la cruz, ya es un hecho para la iglesia de Cristo. El mismo texto que usa Jesús para decir que no hay condenación es el mismo texto paralelo que usa Pablo en Romanos capítulo 8, lo que le dije, la carta magna en el capítulo 8, verso 1 y 2.
Ninguna condenación hay, pues, hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para imputarnos a nosotros la justicia que viene de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos el texto bíblico, está diciendo que sí, ya somos salvos, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no podemos ser. ¿Por qué? Porque Dios tomó el último día del escatón, el día del juicio, y lo trasladó y lo puso detrás de mí, y ya me justificó y ya me absolvió de cualquier pecado, de cualquier maldad. Por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Calificado para ser el portador del reino, a quien podía ilustrar todo con las obras de sus manos. Es decir, que la tentación que Jesús está pasando, que pasó en su primera tentación después de cuando va al desierto, vamos a ver a Jesús como el portador del reino. Es interesante que lo primero que hace Jesús para abrir su boca, para expresar algo, cuando comienza su ministerio, el texto lo recoge y el mejor que lo recoge de los evangelistas, aunque todos lo recogen más o menos de la misma manera, pero el texto que mejor está elaborado es allí en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Cuando nos dice a nosotros que cuando Jesús supo que Juan estaba encarcelado, Jesús comenzó a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que lo primero que Jesús hace es, cuando va a predicar, ser el portador del reino. Y es interesante porque hay muchas teologías del reino y muchas de ellas son falsas. En la Biblia no es el hombre, no somos nosotros elaborando acá en la tierra y haciendo misiones y metiéndonos en la política y haciendo leyes mejores de las que hay, los que traemos el reino. El reino, quien lo trajo fue Cristo. Él es el portador del reino. Él es el que lo establece. Y Él es el que pone las leyes para entrar, ¿no? Se recuerda aquellas leyes que le puso a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Quien es portador y quien trae y establece el reino es Cristo en su primera venida y será Cristo en su segunda venida, quien en su segunda venida, cuando Él aparezca, establecerá el reino que ya comenzó en su primera venida. De ese reino estaremos hablando ya en los próximos temas que estaremos tocando. Es un tema sumamente largo, me tomará quizás más de 100 mensajes para darlo, pero es el tema que voy a tratar de traer la próxima para que veamos qué la Biblia dice acerca del reino y cómo este portador del reino lo está trayendo y dándolo a conocer. Jesús no solamente va a ser el portador del reino, Él lo va a ilustrar en sus obras. Lo va a ilustrar en expulsar fuera demonios, en sanar enfermos, en resucitar muertos, en perdonarle los pecados a las personas, en restaurar las vidas, especialmente aquellos llamados en la Biblia los pobres, que no eran, que eran segregados en Israel por toda la eclesiología de aquel momento, es decir, los líderes religiosos de aquel momento, todos. Los grupos exenios, los grupos del Qumran, los grupos de los saduceos y los grupos de los fariseos. Todos esos grupos expulsaban de la entrada del reino a todos los pobres. Cuando hablamos de los pobres, incluimos también a las mujeres que eran parte de ese grupo. Incluimos ahí a todos los enfermos, porque ningún enfermo tenía parte ni suerte en el templo de Yahvé en el tiempo de Jesús. ¿Y cómo es que este portador del reino ahora exactamente su mensaje está llevado para ser conocido por los pobres?
y a los pobres le es anunciado este evangelio. Calificado para traer el cumplimiento de todas las promesas hechas a los padres. ¡Wow! Esto nada más es para hablar otra hora más nada más. Esto nada más que le estoy hablando ahora es para hablar otra hora de cómo las promesas hechas a los padres, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas y a los reyes de Israel, su cumplimiento fue en la persona de Jesús de Nazaret. Para resumir lo que le quiero decir, porque se la podía hablar en una hora y explicárselo en una hora. Entonces, de aquí estoy explicando expliqué lo que son las implicaciones teológicas que tiene que ver con el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo las venció y cómo de en adelante siguió venciendo cada tentación hasta su muerte y resurrección. Amado, el tiempo me traiciona, no puedo seguir hacia adelante. La próxima vez estaremos hablando varias cosas todavía que me faltan sobre este tema de la tentación de Jesús y su inocencia o su impecabilidad. Así que nos veremos en la próxima. Dios les bendiga. Siempre le decimos que tratamos de enseñar la palabra desde una forma contextual y contemporánea, llevando el texto sagrado no solamente a su contexto en el tiempo en que se dio, sino en forma contemporánea, porque el Espíritu Santo es contextual y es contemporáneo. Él estaba en aquel momento con los escritores bíblicos y está con nosotros, trayéndonos a nosotros la revelación en una iluminación del texto para que podamos entenderlo de forma mejor. Así que Dios les bendiga. Oramos y damos gracias, Señor Padre. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Bendice a todos aquellos que pueden ver este programa. Permite que puedan ser edificados. Ábreles el entendimiento y ayúdales a conocer la verdad. Perdona los pecados de todos, Señor, que vienen a ti. Restáuralos, edifícalos y bautízalos al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga, amado, 1000 veces más que a mí.